Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en el que voy a enseñaros a cómo comprar Cardano dentro de la plataforma de Coinbase Pro de la manera más fácil, sencilla, intuitiva posible que encontramos dentro de la plataforma. Te recuerdo que te dejo un link de referidos en el primer comentario del vídeo para que te crees una cuenta si aún no la tienes y puedas ganar $10 al creártela. Además, te dejo aquí un vídeo tutorial en las tarjetas en el que te enseño a ganar criptomonedas únicamente haciendo tutoriales y respondiendo a preguntas y cuestionarios de estos tutoriales utilizando Coinbase Earn, que son plataformas de introducción a las criptomonedas en la que podremos ganar varias criptomonedas totalmente gratis. Así que quédate a este vídeo y luego te miras el de Coinbase Earn. Dicho esto, vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta. Como vemos en mi pantalla, como vemos ahora mismo en el ordenador, estoy dentro de la plataforma de Coinbase, dentro de la plataforma de Coinbase normal, y esto es lo que nos aparecía antes cuando nosotros buscábamos la criptomoneda de Cardano. Nos ponía Coinbase no admite Cardano. Recordamos que Coinbase, desde mi punto de vista, es una plataforma bastante útil, pero que acumulaba una cantidad muy limitada de criptomonedas, donde encontrábamos las más famosas, como puede ser el Bitcoin, como puede ser el Ethereum, y otras muchas más, pero criptomonedas como por ejemplo Cardano y Polkadot no las contienen. Y esto ha dejado de ser así, en el caso de Cardano, hasta hoy mismo, día 18 de marzo, en el que Cardano puede ser adquirida dentro de Coinbase Pro. Para acceder a Coinbase Pro es muy simple, lo introducimos en el buscador y accedemos a Coinbase Pro con nuestra cuenta. No nos tenemos que crear una cuenta nueva, si ya tenemos una cuenta dentro de Coinbase nos registramos con la misma y será totalmente gratis. Si aún no sabes pasar el capital de Coinbase a Coinbase Pro, mírate el tutorial que te dejo también aquí en las tarjetas en el que enseño a pasarlo para poder comprar Cardano de la manera más fácil y sencilla. Bien, por defecto cuando nosotros nos registramos en Coinbase Pro esto es lo que nos sale y nosotros en este caso no queremos comprar ni Algorand ni vender Bitcoin ni nada, queremos irnos a la parte de Cardano. Para eso hacemos clic sobre algo BTC y ponemos ADA. ¿Como ADA madrina pero sin H? Pues igual, aquí nosotros encontraremos 4 intercambios. Encontramos uno para el dólar, encontramos otro para el euro, otro para la libra esterlina y otro para el Bitcoin. En este caso yo voy a abrir el gráfico del ADA con el Bitcoin porque yo en esta cuenta tengo Bitcoin, es lo único que tengo, bastantes pocos porque lo he utilizado básicamente para hacer estos tutoriales, pero me sirve perfectamente. Como podemos observar, en este caso solo encontramos una vela porque se acaba de abrir lo que viene siendo la plataforma de Cardano y encontramos diferentes secciones. Primero encontramos el gráfico del precio, que es solo una vela, no encontramos mucha información dentro del precio, ya que ha empezado a cotizar hace apenas unas horas, unos minutos. Luego encontramos aquí el balance de nuestra cartera, en este caso encontramos esta cantidad de Bitcoin, que si no me equivoco pues serán unos 10 euros más o menos. Luego el order book y el trade history, es decir, las compras y las ventas, que como podemos observar Cardano ahora mismo está, vamos, todo el mundo está comprando Cardano, poca gente está vendiendo, vamos, así de claro. Así que nosotros lo que vamos a hacer es básicamente lo mismo, vamos a comprar Cardano. En este caso vamos a irnos nosotros a la parte de Bitcoin ADA. Evidentemente nosotros vamos a tener que comprar con el Bitcoin que nosotros tenemos. Si tuviésemos dólares, euros o libras esterlinas, pues nos iríamos a los otros gráficos. Bien, dicho eso, también nos da la opción de realizar un depósito o de retirar. En este caso tampoco me interesa, lo que nos interesa es esto. El tipo de orden que vamos a ejecutar es una orden de compra, no de venta, sino de compra. Vamos a ejecutar una orden a mercado, es decir, que en este caso nosotros estaríamos comprando a 0,000002679 y no a otro precio, porque las órdenes limit y stop limit lo que van a hacer básicamente es permitirnos elegir al precio al que nosotros compramos si el precio en el gráfico llega a alcanzar nuestro objetivo. Estos son órdenes un poco más complejas, así que si quieres aprender, suscríbete al canal porque haré un tutorial en próximos días para aprender sobre estas órdenes que encontramos dentro de Coinbase Pro. Bien, dicho esto, nosotros vamos a comprar el máximo con nuestra cantidad de Bitcoin, ¿vale? Son, como os he comentado, 10 euros y aquí nos pone, estas son las comisiones que nos cobran, que son 0,000097 Bitcoin y el total que vamos a comprar son 7,2 ADA. Creo que ahora mismo un ADA, o sea un Cardano, está a 1,4342. Bueno, pues este es el valor, ¿vale? Aquí nosotros vamos a darle a Place Your Order y Cardano se habrá comprado inmediatamente porque tenemos una opción Market, nos pone aquí el Open Orders
y ya estaría. Aquí nosotros podemos comprobar que esto es la cantidad que hemos comprado, esta es la cantidad en Bitcoin que hemos vendido, la comisión y si está completa o no completa. En este caso es una orden completa. Ahora vamos a verlo en la parte de portfolios, pero antes de eso os voy a enseñar a hacerlo desde el teléfono móvil, así que vamos a tardar un minutito y ahora volvemos. Bien, tigres, pues ya estamos en el dispositivo móvil y para comprar Cardano dentro de Coinbase Pro, lo primero que necesitamos es tener la plataforma de Coinbase Pro. Como es bastante obvio, en este caso nosotros vamos a acceder a ella, que en este caso la tengo en la tercera página, así que vámonos a meternos en Coinbase Pro, que aquí la tengo. Una vez nos hemos registrado en Coinbase Pro, esta es la primera impresión que nosotros tenemos al registrarnos. Evidentemente nosotros podemos encontrar aquí la criptomoneda de Cardano, pero para mayor rapidez nosotros podemos filtrarla y poner ADA como hemos hecho previamente. Aquí nosotros encontraremos los mismos intercambios que hemos visto antes con las diferentes capitalizaciones, siendo 29,1 millones el valor con el dólar, 6,3 millones con el Bitcoin, etc. Nosotros vamos a entrar en la de Bitcoin, que es en la que hemos entrado previamente, aunque ya hemos realizado la compra, y podemos configurar tanto los gráficos que estamos viendo, en este caso estamos viendo el gráfico del precio en 15 minutos, podemos cambiar la temporalidad de este gráfico a, por ejemplo, un día, evidentemente solo nos va a salir una vela si elegimos un día, luego podemos ver el gráfico de la profundidad, el historial de compras y de ventas, y también aquí nosotros podremos ver las órdenes que acabamos de ejecutar. En este caso hemos ejecutado una compra de 7,2 ADA, en este caso esta es la cantidad de bitcoins, y si nosotros quisiésemos comprar o vender, que en este caso es comprar, pues le daríamos a Buy. Le daríamos a Buy y aquí nosotros podríamos elegir la orden que estamos ejecutando. En este caso ponemos Buy, ponemos orden Market No Limit. Aquí nos pone la cantidad de Bitcoin, que evidentemente no tenemos, nos pondría la comisión y podríamos darle a Preview Order, que viene siendo tener una primera impresión de la orden antes de que se ejecute y poder confirmarla correctamente. Si quisiésemos vender, pues le daríamos a Sell y si quisiésemos comprar, pues a Buy. Y aquí nosotros podemos configurar todo el tipo de orden que tenemos dentro de Coinbase Pro. De esta manera podremos hacernos con Cardano en el momento y en el lugar que nosotros queramos desde el dispositivo móvil. Bien, visto desde el teléfono móvil cómo comprar el Cardano dentro de Coinbase Pro, nosotros lo que vamos a hacer ahora es irnos a la parte de portfolios, como estábamos haciendo. Para eso nos vamos a portfolios y aquí nosotros encontraremos el Cardano, como os he comentado, unos 10 eurillos, en este caso 9,36 en función de la variación, y aquí encontramos el Cardano que hemos comprado. Ya lo tenemos ahora mismo en nuestra cartera, perfecto, dentro de Coinbase Pro. De esta forma podremos accedernos con Cardano dentro de esta plataforma de manera súper fácil. Si te ha gustado, dale un super like, mírate este otro vídeo para aprender nuevas cosas dentro de Coinbase o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.